en este lugar, para entender un poco más lo que siente tu corazón de repente, así como decían los caminantes de Maús cuando estaban en presencia de Jesús, cuando Él ya había vuelto, dice, ¿qué no ardía nuestro corazón cuando estaba Él con nosotros? Y no se habían dado cuenta. Pues si el día de hoy ardió tu corazón, quiero decirte que es la presencia de Dios en tu vida que está obrando, que está actuando. Y dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. O sea, hay gente que no puede comprender por qué tenemos este gozo, por qué tenemos esta alegría en el Señor, porque el día de hoy nos podemos sentir libres. Hay quien no lo entiende. Dice, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, ¿cuántos salvos hay aquí? ¿Amén? ¿Amén o no amén? Dice, esto es a nosotros, para los que están en la roca, para los que le aceptan a Jesucristo como su Rey y como su Salvador, para los que se glorían en lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Dice, es poder de Dios. Este es poder de Dios, lo que Dios está haciendo en tu familia, lo que está haciendo en ti, lo que está haciendo en los que te rodean. Eso es el poder de Dios actuando. Mira, el día de hoy este tema a mí me fascina porque vamos a tomar el texto base de un libro que se llama el libro de Esther, la reina Esther. Si quieres ir buscando ahí el libro de Esther, está entre Génesis y Apocalipsis para ayudarte un poco. Y entonces, esto se trata de una mujer hermosa, judía, pero que lleva cautiva, que llega junto con Mardoqueo a un lugar, al lugar del rey de Asuero. Y entonces, en algún momento, gracias a su belleza, pero sobre todo, si tú ves el libro de Esther, te puedes dar cuenta de una cosa que había sobre Mardoqueo y que había sobre Esther. ¿Y sabes qué era? La presencia de Dios. ¿Sabes qué era? Que Dios peleaba su batalla. ¿Sabes qué era? Que ellos confiaban en Dios. Pero ¿sabes también algo muy importante? Que Esther obedecía. Obedecía lo que Dios estaba diciendo a través de Mardoqueo para que ella hiciera. Entonces, es precioso este libro. Si tú lo quieres leer después en tu casa, es precioso. Entonces, en algún momento, Esther llega al trono y sucede que querían exterminar al pueblo judío, porque aquel general, aquel como el segundo al mando que se llamaba Amán, quería exterminar al pueblo judío porque tenía envidia de que Mardoqueo, cuando él pasaba ahí por donde estaba Mardoqueo, cuando pasaba Amán, Mardoqueo no se inclinaba a él, no le hacía reverencias y se enojaba a él porque decía, ¿por qué este no? ¿Por qué este judío qué se siente? ¿Por qué nosotros no nos inclinamos ante el mundo? Porque dice su palabra, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces Mardoqueo no se inclinaba ante este muchacho, este general, este señor, el segundo al mando de ahí. Mardoqueo no lo hacía y a eso él le enojaba. Al saber sus orígenes, dice, es que los judíos son así, sabes que hay que exterminarlos. Y crea un plan para exterminarlos. Al final, para no hacerte el cuento tan largo, porque si no nos vamos a tardar mucho con esa historia, él termina colgado, él termina muerto junto con familia. Esther termina reinando y Mardoqueo segundo al mando después del rey de Asuero. Pero Mardoqueo le dice unas palabras a Esther que a mí me llaman la atención demasiado. Y de hecho, desde que yo escuché esta palabra, tiene algunos años, taladró mi corazón, mi pensamiento. Y es Esther 4:14. Cuando todo esto estaba pasando, cuando su pueblo estaba a punto de ser exterminado, cuando todo estaba a punto de terminar para ellos, Mardoqueo se acerca a Esther y le dice lo siguiente. Porque le dice Mardoqueo, ve y dile al rey lo que está pasando, tienes que abogar por tu pueblo, tienes que abogar por tu familia, tienes que decirle, hey, no hagas eso, o sea, tienes que hacer algo, Esther. Y Mardoqueo le dice, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de otro lado, pero tú y tus parientes morirán. Y esta es la frase que me impresiona. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Me llama la atención muchísimo.
El día de hoy yo quiero hablarte, y de hecho me preguntó mi esposa, ¿cómo le vas a titular a la conferencia del día de hoy? Quiero decirte que hay un propósito, pero que también hay un proceso. Que hay un proceso que tú y yo tenemos que pasar. Y el día de hoy, tú no sabes por qué estás en este lugar. Sabes, a veces vemos lo malo, a veces puedes pensar, o podemos centrarnos en lo que está sucediendo, o que sucedió acá. Es que yo llegué a ese lugar porque mi hijo es drogadicto. Porque mi primo es drogadicto, alcohólico, porque mi papá es drogadicto, por eso está en ese lugar. Yo quiero el día de hoy que tú quites de tu mente eso y que sepas que si estamos tú y yo, porque no nada más ellos necesitan, todos necesitamos de Dios en este lugar, es porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y que Dios utiliza a veces ciertas circunstancias y permite ciertas circunstancias para que tú pares tu tren. Yo les decía el viernes, tu tren de destrucción muchas veces, ¿verdad? Pares tu tren un momento y puedas reconocer que sin Dios no eres nada. Juan 15:5 dice, alejados de Él, nada podemos hacer. Y entonces tal vez digas, amén, te emociones, o tal vez en estos momentos digas, ay, es que ¿cómo va a ser si hace, no sé, 3 meses estaba yo tirado en la banqueta? ¿Cómo va a ser si hace 2 meses me estaba yo? Y puedes pensar muchísimas cosas. Hay un versículo que a mí me encanta, dice, cualquiera que poniendo la mano sobre el arado mira hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos. La mano sobre el arado. ¿Qué es lo que sigue cuando tú ya estás con esa mano sobre el arado? ¿Qué es lo que va a venir después? ¿Qué es lo que va a venir después en consecuencia de todo eso al final? Una cosecha. Pero requiere un propósito, amigo. Porque la mano sobre el arado es el principio, ¿sí o no? Pero ¿qué requiere? Todo un proceso. Todo un proceso. Pero en algún momento recogeremos esa cosecha. Y quiero decirte el día de hoy, hay una palabra preciosa que dice que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Por eso vengo a hablarte de proceso, de propósito. Y a mí me encanta hablar de eso porque si en algo nos hemos especializado a través de nuestros errores, es en eso. Es en eso, ¿no? En tener que pasar un proceso para poder al día de hoy estar en victoria, porque no es fácil. No es fácil. Familia, yo siempre les digo a los muchachos, les pueden preguntar, de los pecadores yo soy el primero y los que estamos aquí pastoreando somos los primeros, porque también nosotros pasamos por eso. También nosotros pasamos por eso. Y diariamente Dios nos pasa por procesos. Diariamente Dios nos pasa por circunstancias, por pruebas. A veces también caemos en situaciones que no debemos de caer, ¿no? Pero siempre nos levantamos y de eso se trata la vida. De eso se trata la vida. Hay 2 cosas que un cristiano siempre tiene que hacer y es arrepentirse y pedir perdón y continuar, ¿no? Yo quiero decirte que el día de hoy no es casualidad que tú estés aquí. El Señor vino por ti, no por ellos, nada más. También vino por ti. Tú que estás quizá en la 4ª fila de allá para acá y que dices, ¿yo por qué estoy aquí? Créeme que Dios vino por ti. Que Dios quiere abrazarte y que Dios conoce tu dolor, que Dios conoce lo que tú has pasado, porque Él ha estado ahí contigo. En tus días más soleados y en tus noches más oscuras, siempre lo decimos así. En tus días de abundancia y en tus días de escasez, el Señor te ha estado sustentando. Siempre. Muchos dicen, sí, yo creo en Dios, yo creo muchísimo en Dios. Desde hace mucho tiempo. Pero ¿sabes qué? La verdad es que no le hemos creído a Dios. Hay un versículo que a mí me llama mucho la atención y está en Santiago 2:19. Y dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Así dice mi versión. Ahorita regresamos a la Reina Valera, no te preocupes. Dice, bien hecho. Aún los demonios creen y tiemblan atemorizados. El enemigo conoce la palabra. Si tú vas con un brujo, hasta la Biblia tiene ahí al lado. Un santero, la Biblia tiene ahí al lado. ¿Sí o no? ¿En qué momento la palabra de Dios surte efecto? ¿En qué momento surte?
efecto. Cuando llega una mujer, un varón con temor de Dios, se arrepiente, tiene fe, obedece, cree en esto, y entonces tiene efecto la palabra de Dios. La declara. En medio de tu adversidad, en medio de cualquier situación que estás pasando. ¿Qué sucedió cuando Jesús fue tentado? ¿Qué sucedió con él? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, y escrito está, el mismo Jesús. Esta palabra surte efecto cuando tú te conviertes en un hombre y una mujer obediente, en un hombre y una mujer que aceptas que tienes un proceso que pasar. Y sabes, a mí me encanta porque a Dios no le importa cómo vengas. ¿Me escuchaste bien? No le importa cómo vengas. Como dice la palabra de Dios, de lo vil, de lo menospreciado. Si dices, no, yo vengo chido. Sí. El Señor conoce tu corazón y a Él no lo puedes engañar. Así de fácil, ¿eh? El Señor conoce lo que tú estás pasando. Y dice, no importa cómo vengas ni de dónde vengas. No importa tu estratus social, no importa si eres amigo o amiga del gobernador, si eres diputado, diputada, senadora, si eres política, no importa lo que tú seas. Porque ¿qué crees? Que hay algo precioso que Dios hace, que no se trata de ti para poder elegirte, sino se trata de cómo es Él. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? Primera de Juan 4:8 nos dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Él te ama, así de cachetoncito como estamos, barrigoncito, peloncito, que no vemos, no vemos bien. Así Dios nos ama y somos sus hijos amados. Y dice aquí en Efesios 2, 4, 5, recuerda, te estaba diciendo, no se trata de cómo seas tú, se trata de cómo es Dios. Dice, pero Dios, y creo que es lo único que necesito de ese versículo, pero Dios. No dice, pero David, pero Alejo, pero Luis, pero Eduardo. O sea, es que esos son bien buenos. No. ¿Dice quién dice? O dice, pero Pierre, que no, es que pero Pierre hizo todo para que yo pudiera encontrarlo. No, ¿verdad? Dice, pero Dios. ¿Quién? Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida, dice su palabra de Dios. Cuando levantó a Cristo de los muertos, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, regalo inmerecido. Si estás aquí, no importa que el día de hoy vinieras enojado, que andas que no quisieras venir. No importa si estás harto de la vida o si vienes contento, porque no se trata de ti, se trata de lo que Dios el día de hoy quiere hacer en tu vida. De eso se trata. Podemos ver si quieres en la Biblia. ¿Sabes qué? La Biblia escogió a los mejores hombres. Todos eran bien santos, bien puros, eran así bien rectos, ¿eh? Sí, tenemos un amigo que se llamaba Leví. No, él era honesto. Él no se aprovechaba de la gente. Ya después lo llamaron Mateo, ¿no? Si tú conoces la historia, sabes que era un cobrador de impuestos. Era un cobrador de impuestos, pero había una cualidad en ellos, que ellos se aprovechaban de su propia gente, de su propio pueblo, para mantenerlos bajo el yugo de otro pueblo. O sea, realmente no eran vistos bien, no eran buenos. ¿Y quién es Mateo? Aquí tenemos hasta un evangelio, ahorita vamos hasta leerlo. ¿Qué es lo que sucedió? Que en algún momento Jesús iba pasando y Mateo se acercó a Jesús. ¿No va? ¿Qué sucedió? Mateo estaba como si nada con su vida de pecado como tú y yo. Y llegó Jesús. Así estaba Clarita el día de hoy sentada en una banca, acá como la 10ª banca, estaba sentada ahí. Yo nada más voy a ver a mi familiar y el día de hoy Dios la va a tocar. Yo estoy seguro. Dios va a salir a su encuentro. O Mateo corrió hacia él. No, ¿verdad? Y no era un hombre bueno, no era un hombre perfecto.
Podemos hablar de David, ¿no? David cometió muchos horrores, muchos errores, muchos pecados, un asesino, un fornicario, una persona que se equivocó mucho. Mas, sin embargo, la Biblia nos dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque ¿sabes qué? Dios no vino por justos, porque no hay justo ni un bueno, no hay justo ni uno solo, no hay ni uno bueno, no hay quien haga el bien, dice, todos somos pecadores. Dios no vino por los sanos, Dios vino por los enfermos, por los que le necesitan, porque los que le dicen, Padre, el día de hoy ya no puedo más. Mardoqueo y Esther, cautivos, ya habían perdido su libertad. Habían sido de la realeza esos hombres antes. Y sin embargo sirvieron para la liberación del pueblo judío, ¿no? Fueron usados. Tú puedes leer muchos en la Biblia, puedes hablar de Abraham, un hombre sin esperanza totalmente. ¿Y cómo un hombre sin esperanza se puede convertir? En Hebreos 11, en el padre de la fe. ¿Cómo un hombre sin esperanza se puede convertir en un ejemplo de esperanza? ¿Sabes por qué? Porque así es como actúa Dios. Así es como actúa Dios. Nosotros creemos en un Dios que resucita a los muertos y que llama las cosas que no son como si lo fueran. En Él creemos. Yo no sé si tu Dios esté por ahí en una esquina, pero mi Dios es vivo. Mi Dios en estos momentos está hablando a tu corazón, a tu vida. Y mi Dios quiere rescatarte del foso, de la desesperación, del lodo cenagoso, dice su palabra. Él es mi Dios. Él es mi Dios. El que está vivo, el que reina. Mi Jesús, que está sentado a la diestra del Padre en estos momentos, intercediendo por ti, por mí. Y que dice su palabra, que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Él es nuestro Dios. Sigue vivo y sigue haciendo milagros. Y los puedes ver si tú crees en Él. Podemos hablar de Moisés, un hombre abandonado, asesino, tartamudo. Y sin embargo, fue usado para la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. Fue usado para eso. Él no era el idóneo, ¿sí? No, hubiera escogido uno que supiera hablar, que tuviera carisma, bien acá. Pero no, escogió a Moisés, alguien que me encanta su biografía, Jefté, hijo de prostituta, desechado por su familia. Lo peor de lo peor, ladrón, bandolero, Jefté. Sirvió a Dios como un gran guerrero, ahí en el libro de Jueces, en el capítulo 11, lo puedes leer. Jefté, desechado por su familia. Ya nadie creía en él, así como cuando nosotros luego llegamos a un lugar como este. Ya nadie creía en nosotros, pero sirvió para la liberación de su pueblo. Y cada uno de los muchachos que está aquí puede servir para la liberación de su familia, porque es una promesa en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu cantón, barrio, serán salvos. Amén. Rahab, hace como un mes y cachito predicamos de Rahab. Rahab, ¿por qué, Señor? ¿Por qué hiciste eso aquí en la Biblia? ¿Por qué le pusiste a Rahab la ramera? ¿Sí o no? Ahí viene con todas sus letras. ¿Por qué? Y vimos que como 28 genealogías después viene Jesús de esa raíz. De ahí nace. De ahí nace David, de una mujer que fue perdonada, restaurada, que la gracia y la misericordia de Dios cayó sobre de ella. De ahí nace, de la mujer más imperfecta que había en esa ciudad. De ahí viene. Yo creo que tú y yo sí la vamos a armar, ¿eh? Yo creo que tú y yo sí le vamos a hacer. En serio. Jonás, ¿cuántos hicieron el estudio de Jonás? Un hombre que no se parece a mí porque él era desobediente. Un hombre desobediente, huía del propósito de Dios. Huía del propósito que Dios tenía con él. No quería
hasta que se lo tragó la roca, hasta que se lo tragó un pecesote. Y entonces comenzó a obedecer. Comenzó a obedecer porque dijo, yo no puedo huir ya de Dios, ya. Y comenzó a obedecer Jonás. ¿De quién más quieres que hablemos? Híjole, es que no sé si hable de este profeta, apóstol, evangelista, Alejo Castro. Yo siempre hablo de él. Saben que siempre me da gusto decir que es mi amigo, ¿no? Y si te contara su vida, familia destrozada, a punto de suicidarse, por si no lo sabes, ¿verdad? Y el día de hoy es tu pastor. Te puedo hablar de David, de Luis, el proceso de mi amigo Lalo. Te puedo hablar de mí. El médico decía 2 meses de vida. Y ya tengo 13 años. Ya tengo 13 años de eso. De eso te puedo hablar. 41 años, gracias a Dios. Parezco como de 15, del segundo tiempo. De ellos podemos hablar de lo que Dios está haciendo en estos momentos. Pero a veces nos enfocamos más en lo malo que en lo bueno. Te enfocas más en las temporadas de sufrimiento, de dolor. Decíamos, tú puedes ir a Eclesiastes y ves que, creo que ¿cuántas temporadas tiene Eclesiastes? 36, algo así, ¿no? O en 30 y tantas, no recuerdo. Temporadas de la vida te las describe. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de gozar, tiempo de sufrir. Pero ¿sabes cuál es lo más importante que tú debes de tener en cuenta? Que en cualquier temporada que te encuentres de la vida, en tu vida esté Cristo. Y decirle, como en algunos grandes de la Biblia le dijeron, yo no voy si tú no vas conmigo, pero si tu presencia va conmigo. Porque el Señor dice, irá delante de ti como poderoso gigante. El Señor no va a permitir que tu pie tropiece en piedra. No lo va a permitir. Pero necesitamos buscar verdaderamente a Dios. Yo no sé qué es lo que el día de hoy tú has pasado como familia. Quizá estás aquí bien feliz y a lo mejor tu muchacho que está de este lado está aquí porque se tomó la leche del gatito y lo castigaste y lo trajiste 6 meses. Puede ser. Pero yo creo que hay dolor en tu vida. Yo creo que hay sufrimiento. Yo creo que hay carga. Yo creo que no hay respuestas. A veces quieres respuestas. Yo creo que a veces no hay certidumbre. Tú quisieras la certidumbre de que bajara Dios y que te dijera, todo va a estar bien. Pero ¿sabes qué? Que sí te lo ha dicho, nada más que no lo has escuchado. Te voy a decir un solo versículo. En el mundo tendrás aflicción, pero no temas, porque yo he vencido al mundo. Todo va a estar bien. Y lo que estás pasando se llama proceso. Así es como se llama. Lo primero que tienes que dejar de hacer es buscar culpables. Ay, no, fue mi mamá o mi tía, me firmó. Condenado chamaco, mira. O sea, nos echamos la culpa los unos a los otros, ¿no? Deja de buscar culpables. A mí me encanta una historia cuando yo estaba en el centro de rehabilitación. Cuando yo estaba en el centro de rehabilitación hace 13 años viviendo mi proceso. 14 años creo, viviendo mi proceso. O 13, ya no sé. Yo le pedí al Señor que me explicara. Porque yo tenía mucho resentimiento en contra de mi papá y mi mamá. Porque yo decía, porque mi papá y mi mamá se separaron a los 8 años. Y eso me dolió mucho y después era la moneda yo de cambio, era el trofeo para ellos, era horrible como niño. A los 10 años tú no estás para saber, no te cuento mi historia de otras cosas porque es mucho más fuerte, pero a los 10 años no estás tú para saberlo, pero yo estaba en Estados Unidos solo y con la esposa, o sea, con mi madrastra, mi mamá acá llorando por mí, mi papá. Entonces fue un acabose en mi vida. Y tantas cosas que sucedieron. Y yo decía, ¿por qué, papá? ¿Por qué, mamá, permitiste eso? Por eso yo me llené de tristeza, de soledad, de amargura, de resentimiento, de odio, de rencor, de frustración. Y eso derivó en
en una adicción para tratar de quitar mi dolor, para ocultarlo, para huir. Eso derivó en eso. Y entonces yo le pedí a Dios con lágrimas en los ojos: Señor, ayúdame, porque ya no puedo estar así. Ya no puedo estar así, porque tú no puedes estar culpando a medio mundo. No puedes. No puedes estar preguntándote. Yo a los muchachos de unas semanas para acá les he dicho: tienen prohibido decir la palabra problemas. No tenemos problemas, tenemos retos a vencer. No le digas, ¿cómo dice? No le cuentes a Dios tus problemas, sino dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Amén. Y entonces el Señor me llevó a Juan 9. Esta historia me fascina. Ahí cuando le preguntan: Señor, ¿quién pecó? ¿Su papá o su mamá para que éste haya nacido? Es Juan 9, 2 y 3, si quieres, amigo. ¿Quién pecó? ¿A quién le echamos la culpa porque este está en la roca? ¿A quién le echamos la culpa? ¿A su esposa? ¿A su papá? ¿A su mamá? ¿A quién? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios ahí en Juan 9? No es que pecó Juan 9:3, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cuando tú reconoces esto, dejas el pasado. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura eres. Eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. No te dice el Señor: recuérdalas a cada rato, que te siga doliendo, no perdones. Eso no lo dice, ¿eh? Las cosas viejas pasaron, todo ha sido hecho nuevo. Y entonces empieza a distinguir el día de hoy lo que estás viviendo. Y es un proceso para que esas obras de Dios se manifiesten en ti. Eso se llama propósito. ¿Sabes cuál es lo más difícil para ti y para mí? ¿Sabes qué es lo más difícil? Que lo creas. Por eso les decía hace ratito, mucha gente dice que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Si Dios dice que se puede, se puede. ¿O acaso Él es mentiroso? La palabra de Dios dice: Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no miente. Todas las promesas en Corintios nos dice: todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Amén significa: así sea. Así son las promesas que Dios hace para nuestras vidas. Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es por cuanto a su propósito han sido llamados. Propósito. Propósito otra vez. Que esa palabra, el día de hoy que salgas de este lugar, sepas que tienes un propósito. ¿Y que tienes qué más? Que vivir un proceso. La gente no le gusta el proceso. La gente quiere vivir el resultado. Es como si quisieran que nosotros agarráramos a los muchachos, los metiéramos en una especie de horno de microondas purificador, amigo, y entonces eso, y se lo entregamos. Pero ¿saben también qué piensan los muchachos? Muchos muchachos de acá dicen: a los que hay que meter son a los que están acá. Entonces también y listos. Pero es un proceso. Nuestro Señor no es ¿cómo decíamos? Aladino, de la lámpara maravillosa. Se llama proceso. Todo lo que viene de parte de Él tiene un precio que pagar. La salvación la pagó el Señor. Pero todo lo que va a suceder en tu vida tiene un precio que pagar. Por eso la palabra de Dios nos dice en Josué 1:9: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, ¿qué necesitamos? Valor, sí. Levantarte en fe. Levántate en fe. Levántate en fe. Es pues, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza. Vamos a analizar eso. La certeza. Te decías hace rato, de repente la duda, el temor.
la incertidumbre, el miedo. ¿Y será esta la buena? La certeza de lo que tú estás esperando. Y la convicción de lo que no se ve. Levántate en fe, comienza a creer a Dios. Pero ¿sabes qué? La fe no es creerle a Dios y tirarse al piso y esperar a que eso suceda. Tenemos nuestro chiste, ¿va? ¿Sí es el chiste? Sí. ¿Lo puedo decir? Sí, ¿va? Siempre lo digo, de todas maneras, aunque no pida permiso. No es chiste. Está un hombre ahí en las playas y está bajo una palmera con racimos de esos de plátano, ¿no? Así está la palmera y es de esas de plátano. Y está abajo, pero ¿qué creen? Que ese hombre era un hombre de fe. Esos de así, aguerrido, ¿eh? Y estaba en la hamaca ahí. Señor, tengo hambre. Señor, tengo hambre. Y agarra y se le cae un racimo de plátanos al lado. ¡Fum! Señor, pero con la cáscara. Así queremos ser tú y yo muchas veces. Ese chiste no sé de quién es propiedad, tuyo, mío, de quién. Tuyo no es. Te quiero decirte algo. Levántate en fe y no te preocupes por tus talentos. Yo no sabía hablar en público y sigo sin saber, ¿eh? No te preocupes por tus dones. No te preocupes por eso. No te preocupes por tus recursos. Solamente preocúpate por hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes? Hay muchos que ponen en Facebook ahí, dicen, híjole, Dios escoge a sus mejores guerreros para la batalla. Y no es cierto, es una mentira. O más bien, no es una mentira, está mal planteado. Dios forja sus mejores guerreros en la batalla. No escoge sus mejores guerreros. Dios los hace guerreros. Dios hace guerreros. Guerreros y guerreras. Dios los forja en la batalla. Por eso a veces nos pasa por fuego y no nos gusta, ya queremos huir. Queremos que todo sea caminar como las nubes, así, tarara, ir caminando sobre las nubes y con guaraches para que no nos lastimen. Así queremos, pero la vida cristiana no es así. Una vez más, propósito, proceso. Esas dos palabras grábatelas, porque es lo que estamos viviendo el día de hoy. Te voy a hablar acerca de Pablo. ¿Sí saben quién era? Saulo de Tarso, ¿no? Pablito después. Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos, una mala persona, muy malo. Todos le tenían miedo. Y un día tiene un encuentro con Jesús. Lo tumba en el caballo y lo deja sin ver. Y Dios va a utilizar a Ananías para que vea. Y entonces escucha estas palabras que Dios le dice a Ananías. Escucha, dice Hechos 9, 13 y 15. Hechos 9, 13 y 15. Ananías tenía miedo porque dice, me estás mandando, Señor, con ese asesino. Me estás mandando con Saulo de Tarso. Todos le tenemos miedo. No lo queremos ni ver los cristianos. Huimos de él. Y dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído a mucha gente, a ver, ¿dónde estoy? He oído de muchos, es que es otra versión, acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Versículo que sigue. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, está en contra de Cristo. El Señor le dijo, ¿quién le contestó así? El Señor. Y esta palabra es para ti. Ve, porque instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Entendiste? A ese perseguidor, a ese asesino, a ese que estaba en contra de Cristo, que no creía en Él como tú y yo muchas veces lo hicimos allá afuera. ¿Qué dijo Dios de él? Instrumento escogido me es este. Tú eres un instrumento escogido para el Señor. Para que en algún momento, yo sé que alguien se va a acercar a ti, ahí te va a decir, es que el día de hoy yo tengo aflicción, y que tú agarres y le digas,
yo también he pasado por eso. ¿Qué te pasa? No, es que mira, mi hijo anda en drogas. ¿Qué crees? Que el mío también salió de eso. Instrumento escogido me es este. ¿Sabes? No sé si contar esta historia es muy particular. Creo que no tengo mucho pudor a veces para contar mis historias, ¿verdad? Pero tengo el pie de tamal. Y me costaba mucho caminar. Un día fui a un evento y un señor, un pastor me habló y me dijo, a ver, ven, voy a orar por ti. Y mi pie sigue tan mal, pero ya tengo curva, ya no me canso tanto, ya puedo saltar mejor y todo, ¿no? Sigo con mi pie de tamal. Pero un día leí ese versículo que dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y entonces, yo sé que yo veo mi pie de tamal, pero que Dios ve unos pies hermosos. ¿Checaste? Porque Dios tiene un propósito. Yo me apasiono en hablar de este tema de propósito porque, ¿qué crees? Que lo primero que el diablo nos roba es eso. Tú ya no sirves para nada, es un drogadicto, lo escuchamos. Es un alcohólico, eres un adúltero. ¿Sabes? Tu hijo ya está derrotado, velo, ¿cuántas veces ha caído? Ya no puedes con él. La última vez hasta te pegó, te hizo todo eso. Te roba. Juan 10:10, el ladrón viene para robar, matar y destruir, pero recibe lo que sigue después en ese versículo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. A eso ha venido el Señor. Pero te concentras en cuanto te está robando, en cuanto te está fastidiando el enemigo. Te concentras en eso. Ahora concéntrate en la segunda parte que viene en lo que es el propósito de Dios, porque en otra versión dice así, el propósito, así dice la otra versión, NTV me parece, el propósito del diablo es robar, matar y destruir, así dice, y el propósito de Dios es darte vida y vida en abundancia. Eso es lo que quiere Dios para ti, por eso estás en este lugar. Por eso estás en este lugar. No es porque te esté casi, ay, ¿qué hora hice yo para merecer este chamaco que está aquí? Ah, ¿por qué me tocó esa mamá que tengo? Ah, ya no aguanto a los pastores de este lugar. Ya no aguanto a Hugo, yo tampoco, pero pues Dios lo ama, ¿no? ¿Sí o no? Entonces Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Primera de Samuel 22, 1 y 2. Primera de Samuel 22, versículo 1 y versículo 2. Dice, ¿cuánto tengo todavía? 2 horas, amigo? 2 horas, gracias. Dice, primera de Samuel 22, 1 y 2. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Ahí se estaba escondiendo, porque lo querían matar. Y entonces dice, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre supieron, vinieron a él. Ahí va su familia, ¿no? Aquí viene la familia. Y con él se juntaron todos los endeudados, todos los afligidos y todos los que estaban en amargura de espíritu. Y miren qué cargo le dieron a David. Fascinante, ¿eh? Fue hecho jefe de ellos. El jefe de los amargados, el jefe de los endeudados y el jefe de los pobres de espíritu. Pero ¿te acuerdas que te estaba hablando de David? David tenía una cosa, que él confiaba mucho en Dios. Él creía mucho en Dios. Y sabes, de esa cueva de Adulam salieron guerreros. Ya no afligidos, ya no endeudados. Le estaban siguiendo los de Coppel, los de Electra y los de FAMSA. Y los pobres de espíritu. Pero ¿sabes qué? De ahí salieron guerreros que mataban a miles, a 10,000. De ahí salieron guerreros, pero aceptaron esa cueva de Adulam y ese propósito que tenían que vivir. Ese propósito que tenían que pasar. Si tú sigues renegando del propósito, no vas a llegar a ningún lado. Yo le digo a los muchachos, y te lo digo también a ti, familia, felices 6 meses de vacaciones en la roca. Vacation in the Rock le llamamos, ¿eh? Felices 6 meses. Si tú aceptas tu propósito y comienzas a trabajar, porque luego somos flojos para trabajar en nosotros mismos y en nuestras familias,
comienzas a trabajar. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a ver aquí, pero ya no te voy a ver sentado en las sillas, te voy a ver sirviendo, te voy a ver aquí, a lo mejor te voy a ver predicando aquí arriba, te voy a ver sirviéndole a Dios. Y ya no afligido, endeudado, que te siga Electra, Coppel y los demás, y pobres de espíritu, sino familias restauradas. Hombres y mujeres restaurados. Ya me pusieron la musiquita para terminar. Patitos al final. Quiero contarte, hay dos materiales que se parecen mucho. Uno es el carbón y otro es el diamante. La estructura molecular, los que saben de eso, yo no sé ni pronunciar molecular, es muy parecida entre los dos. Pero hay una diferencia, el carbón lo encuentras de una forma muy fácil. El carbón no es valioso, ¿sí? Te venden a 15 el kilo, ¿cuánto? Y hasta se meten, ¿ya? ¿A 20? Y hasta se me antojaban unas carnes asadas con carbón, salsita martajada. Pero voy a estar 3 horas predicando para que no vayan a comer. Así es el carbón. ¿Y el diamante? ¿Cómo es el diamante? ¿Cuántos quieren un cacho de carbón? ¿Por qué? ¿Cuántos quieren un diamante? Yo sí quiero un diamante, ¿eh? Que el Señor me regale un diamantito de esos de no sé cuántos quilates acá, todo. Eso sí lo queremos, ¿sí o no? Y la estructura es muy similar. La diferencia es que el diamante fue puesto a presiones y a temperaturas muy altas, difícil de encontrar. ¿Cuál es la diferencia? Que el diamante pasó un proceso difícil. Y eso fue lo que lo hizo diamante. El proceso que pasó. ¿Quieres seguir siendo carbón? Acá. ¿Quieres ser un diamante? Comienza a vivir ese proceso. Porque ¿sabes qué? En el proceso lo primero que Dios hace no es cambiar tu situación. Es cambiar tu corazón. Eso es lo que hace Dios, ¿eh? Por eso al principio no ves nada, no importa. Sigue adelante. Sigue adelante y no te rindas. Por eso la palabra que hemos dicho mucho, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y voy a repetir, voy a volver al versículo central que ya hasta se nos olvidó. Esther 4:14. Dice, ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Tú no sabes por qué estás aquí. A veces no lo entendemos, porque buscamos el por qué, pero no el para qué. Y el día de hoy yo ya te di el para qué. ¿Para qué estás aquí? Para que las obras de Dios se manifiesten en tu vida, para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Para eso estás aquí, así de terco como eres, que no llegas temprano, perdón, se me fue. Así como eres, estás aquí para que Dios obre en tu vida. Ese es el para qué. El por qué en algún momento lo entenderemos. En algún momento entenderemos. Yo le decía el viernes, cuando tú pasas una situación, a los muchachos en la velada de oración, cuando tú pasas una situación difícil, pasan después 6, 7, 8 años, no sé, y ahora entiendo. Ahora entiendo por qué Dios me permitió atravesar por ese desierto. Ahora lo entiendo. Y ahora puedo ver ese fruto. El día de hoy puedo ver la cosecha. Pero si tú no pasas por ese desierto, simple y sencillamente no va a haber tierra prometida.